Muy bien, estamos hoy día, esta tarde, con la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, que no requiere demasiada presentación, pero voy a decir nada más una cosa de ella, y es que es infrecuente que una persona con un libro reconfigure lo que sabíamos sobre una materia extremadamente importante. Y eso es lo que ha sucedido con el libro sobre el cual vamos a discutir hoy día, de Carmen Domínguez, que es El daño moral. Ya me lo confirmas, Carmen, pero entiendo que la primera edición fue de 2020 o así, y la No, 2000. Perdón, 2000. Y la de ahora es 2026, ¿no Sí. es verdad? Y es, creo yo, uno de los libros importantes que se ha publicado en materia de contratos en Chile por el impacto que ha tenido no solo en la doctrina, que es evidente, sino principalmente en la Corte. Entonces, Carmen, lo primero, muchas gracias por acompañarnos, desde luego. Y lo segundo, Encantada yo. muchas gracias. Quería preguntarte sobre la genealogía de este libro, ¿no? Que como todos los libros tiene una historia interesante. Mira, justo me tocó la semana pasada hacer una semblanza a mi abuelo Ramón Domínguez Benavente dentro de este ciclo de profesores de Derecho Privado que organiza Jaime Alcalde. Y ahí fui hacia atrás para, de alguna manera, acordarme cómo viene esto y encuentra su origen. Desde luego yo tengo un padre que es Ramón Domínguez Águila, que era y es uno de los grandes especialistas de responsabilidad civil. Así que él hizo su tesis sobre relación de causalidad en Francia. Entonces, yo desde siempre escuché que la responsabilidad civil era un gran tema insuficientemente desarrollado todavía en Chile. Entonces, desde luego yo cuando me fui a hacer el doctorado, yo siempre supe que iba a hacer el doctorado, eso es bien raro, pero soy el único caso que tiene un padre doctor en Derecho. Entonces, yo siempre supe que al terminar la carrera me iba a ir a estudiar el doctorado. Entonces, uno, yo sabía que era responsabilidad civil, pero dos, mi abuelo y mi padre escribieron un artículo que el otro día salió rememorado en una columna de Carlos Peña que se llama Las servidumbres a que Mm, obliga la grandeza, mm. y en que justamente refieren ¿no es cierto?, el retraso, la ausencia de protección que tienen los derechos extrapatrimoniales de la persona en el Código Civil y en nuestro Mm. derecho. Perdona, déjame interrumpirte, porque esto tú y yo lo sabemos, probablemente la mayoría de la gente lo sabe, pero alguna no, ¿no? Carmen es de una dinastía ya a esta altura de profesores de Derecho Civil. Tu abuelo era Ramón Domínguez Benavente, tu padre, como lo dijiste, Ramón Domínguez Águila, un hombre extremadamente prolífico, ¿no es verdad? Y yo tengo la impresión de que tu padre en algún momento escribió sobre Daño Moral en estos comentarios de sentencia que fueron tan importantes, ¿no? Que Sí, todavía sigue haciendo, si no me equivoco. sí, lo escribimos, pero Mm. juntos, ¿ah? Fue uno que hicimos cuando yo ya me recibí, mi abuelo y mi padre partieron, y eso es bonito contarlo, fue el primer comentario de jurisprudencia en Chile, lo partieron ellos en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción, y cuando yo me recibí, escribí unos artículos con ellos en comentarios de jurisprudencia, y ahí hubo una de Daño Moral. Y además estaba este otro artículo que yo me había leído y que tenía claro que nosotros, ¿no es cierto?, el Código Civil tiene un vacío en el Estatuto de la Persona porque se preocupa de nacimiento y muerte, pero de lo que sucede en el transcurso, nosotros no nos hemos tenido un insuficiente desarrollo. Y de hecho, el otro día pensando en esto, Mm. decía, lo escribieron en 1968 y hasta el día de hoy seguimos sin tener un estatuto Ya. de los derechos extrapatrimoniales, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la importancia del desarrollo que ha tenido el daño moral, porque finalmente desde el punto de vista civil es la gran protección o tutela que tienen los derechos extrapatrimoniales. Entonces, ese fue como el origen. Y yo me fui allá, Espérate, allá cuéntanos dónde. me fui, ¿no es cierto?, a hacer el doctorado a Madrid, a la Universidad Complutense, teniendo claro que mi tema iba a ser responsabilidad civil y quería que fuera algo en torno ¿no es cierto?, a los derechos extrapatrimoniales. Hay que decir también, porque esta es una nota importante para las mujeres que nos escuchen, que yo también quería hacer una tesis en derecho patrimonial, en el núcleo duro de las obligaciones, porque siempre había escuchado esto de que familias para las mujeres, y yo dije, no, yo quiero demostrar que las mujeres también podemos dedicarnos a estas materias. Déjame detenerte un segundo ahí. Cuando tú te fuiste, estoy pensando qué mujer había en derecho civil que publicara, en fin, de manera significativa sobre patrimonial. Ninguna, ¿no es verdad? ¿O había alguna? No Ay, que yo las recuerde. únicas profesoras de Derecho Civil, hay que recordar, eso también es otro dato, yo fui la primera profesora de Derecho Civil en la Universidad de Mm. Concepción y la primera profesora de Derecho Civil acá en la Católica. Las únicas profesoras que uno escuchaba eran la Inés Pardo Carballo, Pardo ¿no es verdad? Carballo
Y bueno, estaba la Dora Martinich en mi En la Chile. familia y la otra señora que se me olvidó el nombre, que también es la Chile. Pero ninguna de ellas publicada en Patrimonial, que yo No, recuerde. no. De acuerdo. O sea, era Entonces, bien inédito todo esto. Mm. absolutamente. Por eso que yo lo vi y dije, no, aquí tengo que ir a esto, más allá de que además lo encontraba muy entretenido, y partí. Obviamente yo cuando llegué a Madrid, mi gran ahí como abuelo intelectual fue don José María Castán Mm. Vázquez, que había venido muchos años antes, invitado por mi abuelo, y había dado acá clases de derecho En sucesorio Concepción. en la Universidad de Mm. Concepción. Y ellos siguieron esta amistad, entonces yo cuando me fui a Madrid, el que me acogió fue él. Yo me fui a la Complutense, pero fue don José María el que me ayudó a buscar o pensar quién podía ser mi director de tesis. Y así fue como me contactó con Mariano Izquierdo. En la Complutense era súper difícil conseguir director de tesis así de entrar. Y me junté con Mariano y fue con Mariano que... eh, intertanto yo había tenido dentro de los cursos del doctorado un curso, tuve de profesor a, a López Jacoiste, que era un gran especialista como en ese tiempo de responsabilidad civil, y entonces tomé como todos los cursos que tenían que ver con responsabilidad civil. Y entonces ahí advertí que daño moral era un gigantesco tema, y fui, una vez que me hace el contacto, digamos, a juntarme con Mariano y empezamos a conversar sobre mi tema y yo le dije que lo quería hacer en daño moral y Mariano me dijo, ya, pero daño a moral entero es demasiado amplio. Yo te sugiero que lo hagamos más bien en daño moral derivado de contrato, porque en España se había cogido recién el daño moral Perdona, derivado de eso te iba a contrato. decir, un tema que ni siquiera en España estaba demasiado No había desarrollado, ¿no es nada, verdad? o sea, había una sentencia en Mm. 1984 y habían como dos Mm. comentarios. Pero eso era todo. Eso era todo. Esto era 1991, ¿ah? Mm. Que yo me fui a hacer el doctorado. Entonces me dijo, aquí vinculamos dos temas, un tema que está insuficientemente desarrollado en Chile, pero también en España no nos encontramos. La diferencia es que aquí nosotros ya tenemos una sentencia Ya. que abre las puertas de forma general, en Chile todavía no la teníamos. Y entonces así fue como Mm. me fui y partió el daño moral derivado de contrato. ¿Cuánto te tomó, Carmen, hacer el doctorado? Yo me demoré 3 años, 8 meses. Claro, porque no había un libro del cual agarrarse, ¿no es No, verdad? No en español al menos. no. O sea, todo esto fue de Todo creación esto propia. fue mucho leer de todo. Yo leí en todos los idiomas que pude, busqué todo lo que había en Europa. Yo fui a reunirme, esto es muy entretenido porque obviamente fui a Francia, yo estudié en la Alianza Francesa, por lo tanto el derecho francés para mí siempre ha sido digamos, Como tu padre, se una doctoró en Francia también, inspiración, ¿no es verdad? mi padre que se Mm. doctoró en Francia. Y obviamente tú cuando entras a estudiar responsabilidad civil sabes que daño, el precursor del Mm. daño del derecho francés. O sea, Francia es el país que desde luego ha pensado más sobre esta materia. Entonces era obvio que tenía que ir para allá y yo me fui a hacer algunas estadías de investigación. En una de esas algo curioso para que vean la diferencia del grado de desarrollo de Mm. Chile versus estos países más desarrollados en esta materia en ese momento. Yo fui a ver a François Chabas, a su departamento. Los profesores de la Sorbonne, todo el mundo cree que tienen unas grandes oficinas y la verdad es que no tienen oficina porque el edificio nunca fue pensado para que para que alguien se dedicara, digamos, a la vida académica, así que uno los va a ver a su casa. Me acuerdo perfecto, me recibió con un té exquisito, unos pastelitos, y cuando ya estábamos sentados me dice, bueno, ¿y usted por qué quiere conversar conmigo? Yo le digo, mire, yo estoy haciendo la tesis sobre daño moral derivado de contrato y le cuento que en Chile, digamos, era impensado, era debatido. Estaba don Fernando Fuello, que Mm. obviamente había sido el primer precursor de la protección de la persona y los derechos extrapatrimoniales. Había visto algo, tú corrígeme, Leslie Tomasello Sí, también, ¿no es también verdad? tenía su tesis, que era daño moral contractual, que era era como los dos trabajos que habían, ¿no? Pero sentencias hasta ahí solo la habían admitido, ¿no es cierto?, en el año 51, 52, en materia de contrato de transporte de Con personas. esta cosa dramática del tren que le cercenó las piernas, ¿te Sí, acuerdas? y que habían bypaseado el 1556 yéndose por el 1558, lo que siempre pudieron hacer respecto de todo contrato, pero Totalmente. solo lo hicieron para el contrato de transporte de personas. Y por supuesto teníamos la ley de accidente del trabajo antigua que aceptaba, ¿no es cierto?, la procedencia del daño Claro, porque no moral. teníamos ni siquiera el al consumidor, que es del No, 97 que lo aceptó, ¿te acuerdas? nada, Mm. solo eran esas dos.
Y entonces me acuerdo perfecto que él como que toma un sorbo, así como, y me dice, interesante tema, me dice. Claro que aquí en Francia ya nadie haría una tesis sobre eso, porque eso es indiscutido, es absolutamente admitido, nadie admite. Y yo decía, qué impresionante que yo planteo esto en Chile y es como que estoy hablando de ciencia ficción y así fue. Yo volví a hacer el doctorado, fui a las primeras jornadas nacionales que Pero era, espera, ¿volviste cuándo a Chile? volví el 95. ¿Y que la situación era un páramo al respecto? Se había dictado la sentencia del 94, que es la, Cuéntanos de qué va esa, que es sí, esa interesante. sentencia, ¿no es cierto?, es una abogada que un buen día amanece y ve que su, ¿no es cierto?, boletín comercial está plagado de protestos de cheque porque le habían robado un talonario de cheque. Y recuerden ustedes que el banco, cuando llegan muchos cheques, tiene obligación de llamar al cuentacorrentista para verificar, porque obviamente algo raro está pasando y no le habían llamado. Entonces ella, obviamente era una abogada, verse plagado de protesto afectaba su honor y entonces ella demanda indemnización por daño moral al banco, ¿no? Y el banco se defiende señalando que el daño moral es, ¿no es cierto?, inadmisible en materia contractual y así llega a la Corte y en esa sentencia por primera vez la Corte Suprema abre las puertas de manera general y esto es muy interesante porque a diferencia de lo que pasó con el daño moral en materia extracontractual, que nosotros pasamos un día de rechazarlo, porque en el repertorio de jurisprudencia es así, de rechazarlo porque el 1556 no lo reconoce, a decir que la expresión todo daño obviamente envuelve el daño moral. De manera que lo único que se hizo fue forzar el texto para abrir las puertas. Pero la sentencia que abre las puertas en materia contractual a mí me parece que es una sentencia que hace como un análisis, digamos, de alguna manera correcto de hoy cómo debe hacerse el análisis de la ley, porque va desde, primero, la interpretación desde la Constitución y dice, evidentemente, la protección de la honra es un derecho fundamental y, por lo tanto, habría que preguntarse un poco cómo es la protección en general de los derechos extrapatrimoniales y hace como una mirada sistemática y después va al texto y señala que en definitiva el 1556 en parte alguna excluye el daño moral, ¿no? Pero y esta es bien virtuosa, Carmen, porque a esta altura no había nada de tu tesis, ¿no es verdad? O sea, no estaba publicada, no había No, nada en que se no aproximara a tu estaba tesis. publicada, sí estaba el comentario que Ah, teníamos de en la acuerdo, de revista, acuerdo. que habíamos hecho con mi abuelo y mi padre, y estaba obviamente el libro de Leslito Mm, Marcelo y el libro, y el libro de Dos Soto. cuello. Mm. ¿No? No están citados, pero me imagino que ojalá los hayan leído, ¿no? ¿Y tú lo tuviste a la vista esa cuando estabas haciendo la Sí, tesis? la tuve a la vista. Y después viene entonces, yo ya volví, que vuelvo el 95, y el libro se publica el 2000. Y ahí está otra cosa A ver. creo que interesante, y es que tú cuando partes tu introducción y dices un libro que va, ¿no es cierto?, a cambiar en varias áreas, un poco la mirada, la importancia. Yo nunca pensé que esto iba a pasar, nunca me imaginé que haciendo la tesis en este tema iba a tener el impacto que tuvo, que fue muy rápido, ¿no? O sea, yo vuelvo, publico el libro y en nada me empezaron a invitar por todo Chile a dar conferencias, me empezaron a invitar, ¿no es cierto?, el colegio de abogados, distintos Mm. seminarios, fue como muy, muy rápido esa parte. Pero y la sentencia, ya me lo cuentas después, pero la sentencia del 2001, Esa es la ¿no es segunda verdad? Pero esa sentencia. te cita, ¿no? Sí, pues allá Desde luego. directamente, esa sentencia es, yo siempre le digo a los alumnos que una golondrina no hace verano, que una sentencia no es jurisprudencia, claramente, o sea, porque sea jurisprudencia al menos dos, y viene esta sentencia del 2001, y esa Espérate, entre medio, antes de que nos sí, cuentes eso, ¿cuál era ¿cómo decírtelo? La temperatura cuando tú hablabas de esto, la recepción eso era... es muy Cuéntanos eso. interesante. Volví, ¿te acuerdas que justo te iba a contar que fui Mm. a las jornadas nacionales, que fueron las de Valparaíso, que fueron las que, ¿no es cierto?, volvieron la tradición después de las de Jahuel, que había pasado mucho tiempo, y, y voy, y yo siempre me acuerdo porque obviamente el auditorio era solo hombres, habían dos o tres mujeres, no había muchas más, y yo hago mi ponencia que fue sobre, en el fondo, cómo la previsibilidad, en el fondo, permite, cómo había que leer, ¿no es cierto?, la previsibilidad, cómo se interpreta y cómo se integra, y cómo eso nos podía llevar, ¿no es cierto?, a entender
o determinar cuándo procede la indemnización por O daño sea, moral. perdón, empezaste a hablar del ámbito de protección del contrato como 20 años antes de que nosotros... Ya, ok. Ahí, y yo me acuerdo porque estaba sentado don Gonzalo Figueroa, estaba don Alejandro Guzmán, Mm. estaban así todos estos próceres señores que eran mucho mayores que yo, pero además unos grandes juristas, pero así descolocados. Yo me acuerdo que fue como que yo hablé, empezaron a hacer muchas preguntas, fue como, de verdad yo sentí que estaba hablando ciencia ficción frente a estos profesores que era como si yo estuviera revelando el mundo, y yo me acordaba de François Chabas, ¿no? Y decía, pero Dios santo, qué nivel de retraso de alguna manera, que algo que aquí parece ultra novedoso, Mm. en otro país es algo como ¿Pero absolutamente te miraban, aceptado. Carmen, con cierta hostilidad o nada más con No, extrañeza? fue con harta pregunta, Mm, eran señores muy educados, por entonces no supuesto. fue hostil, pero fue duro, no Mm. fue así como, fue como darle un examen de grado. En el fondo, pero gracias a Dios me regalaron esta personalidad que tengo, así que contesté con Saliste bastante airoso. seguridad. Y en verdad también yo ya había pasado eso en España, porque a mí me había tocado defender la tesis, y también en España era un tema original, y mi razonamiento era original, ¿no? Entonces, claro, ya había tenido un poco el sedazo y la experiencia de ver un poco la reacción, así que sí fue, sí fue. O sea, comienzo y recuerda que está la sentencia de 1994, pero intertanto van a seguir sentencias que van a seguir diciendo que el 1556 no lo incluye, ¿no? Entonces, no es que estuviera así como que dictamos como pasó en materia extracontractual, sino que esto tomó su tiempo y tomó hasta el 2001. Y en esa sentencia del 2001, y después viene otra del 2007, ¿no? Donde la Corte ordena aún más los argumentos del 94, pero le agrega algo que creo que ha sido un aporte, que fue decir que en realidad nosotros no podemos contestar desde el Código Civil el estatuto de la reparación del daño moral, porque el daño moral nunca estuvo en la mente de Bello. Yo revisé todo, estudié todo, no existe simplemente, ¿no? Alguien alguna vez me escribió después contestando y diciendo que en realidad nunca pudo no llegar a Bello el Código Civil peruano, nunca pudo no Mm. llegar a Bello no sé qué antecedente del derecho romano, pero si ese fuera nuestro sistema de interpretación, entonces a todos le tendríamos que decir, a mí si no me consta que lo leyó y no lo Ya, ya, cita, ya. ¿cómo puedo deducir que hubo un principio a favor o en contra, ¿no? Y en esa sentencia incorpora eso que después lo va a repetir en la sentencia, Muchas ¿no es veces, cierto? ¿no es Sí, cierto? Carmen, muchas cuéntanos veces. los hechos de esa sentencia. Esa sentencia es bien dramática, Mm. ¿no? Es un trabajador que le ofrecen hacerse exámenes de sangre en la empresa en que trabajaba, y resulta que le diagnostica positivo al virus del SIDA en momentos en que no había ninguna Es una cura, sentencia de era una muerte eso, sentencia ¿no? de muerte. Y entonces él relata ahí, ¿no es cierto?, en esta demanda, lo que pasa. Obviamente, desde que se entera, al corto tiempo el empleador lo despide, en el corto tiempo se termina separando y, ¿no es cierto?, fracasa su matrimonio, y un poco cuenta todas las consecuencias que esto le genera. 2 años después se le ocurre irse a practicar un nuevo examen, y el examen en el fondo arroja negativo, o sea que nunca estuvo contaminado de virus del SIDA. Entonces, él demanda al laboratorio, ¿cierto?, la indemnización por daño moral por todo esto, ¿no es cierto?, que le ha causado y la afectación. Y nuevamente el laboratorio se defiende diciendo que el daño moral no es admisible, y llegamos de nuevo. Y ahí la Corte hace como esta lectura, que lo vuelve a hacer, porque hace esta lectura de nuevo desde la interpretación de la Constitución, después utiliza todos porque yo siempre la muestro, es una sentencia muy útil para mostrar el cambio de, de la manera de entender o comprender la interpretación de la ley, ¿no? Porque hasta ahora el tema había sido si el 1556 lo permitía o no lo permitía, ¿no? Una cuestión media cándida, ¿no es verdad? Medio inocentona, ¿no? Muy Ya, exegética, ya, ya. ¿no es cierto? No decía daño moral. Y acá cambia, porque viene como un razonamiento, ¿no es cierto?, global, buscando un poco la ratio en esta materia, y por lo tanto utiliza la interpretación de la Constitución, pero también todos los demás elementos de interpretación, porque va a haber elementos sistemáticos, mira el elemento histórico, y ahí dice esto, que dice que en realidad, y ahí es donde me cita, que el, ¿no es cierto?, en la mente de Bello nunca estuvo, y por lo tanto mal podemos contestar esta pregunta desde el código, y que además no existe ninguna razón, ¿no es cierto?, lógica que permita justificar que hayan abierto las puertas tan ampliamente en materia extracontractual, y que en cambio en materia contractual digamos cerradamente que no, ¿no?
Y después viene el 2007, donde la Corte dice, quiero dejar en claro que esta Corte entiende que el daño moral es, ¿no es cierto?, admisible, y un poco refunde esas dos sentencias y Y nunca ha vuelto atrás, ¿no es verdad? Desde no, esa época. ahora ha vuelto atrás en la aplicación de la regla, porque una cosa es admitir en principio, ¿no?, la procedencia del daño moral en materia contractual, que eso era lo que había que vencer primero, pero ahora está el que una vez abiertas las puertas no se trata de tirarse al arco y abrazarse, y en todo incumplimiento contractual hay un daño moral. Lamentablemente, esta segunda parte ha costado y sigue costando, y en ese sentido la Corte Suprema, que yo veía que se había ido un poquito ordenando en los límites, tiene una sentencia del año pasado, antepasado, y tiene como dos que para mí son como un retraso absoluto, ¿no? Esta sentencia en que en definitiva es el incumplimiento del pago de precio de un tractor, Mm. y que la sentencia dice sin concurso que el que a alguien no le paguen el precio le causa un daño moral, que es obvio, evidente, y le fija una indemnización, ¿no? Entonces, eso para mí es, así me dolió el alma, es una involución completa, ¿no? Porque evidentemente, primero, en un contrato de compraventa no es evidente que vaya envuelto el daño moral, por definición es un contrato patrimonial, así que tienen que darse ciertas condiciones. Desde luego no lo es el incumplimiento del pago a un precio de un tractor, que además nadie está adherido psicológicamente ni Sentimentalmente a su tractor, sentimentalmente a ¿no? su tractor, y además se salta la exigencia de prueba del daño moral, Ya, porque dice sin ya, concurso es ya, ya, obvio, ya. te fijas. Entonces, el retroceso como en todos los puntos que yo por lo menos me he forzado de repetir hasta el cansancio, ¿no? Y que en general la jurisprudencia ha ido avanzando a exigir la prueba del daño moral. Y uno tiene Mm, muchas sentencias que lo mm, rechazan por falta de mm. prueba. Entonces, ahí yo creo que tenemos un retroceso importante. Ahora, Ok, no es generalizado, porque está en la sala primera, en la sala tercera no se ha dado eso. ya, pero es conflictivo que sea la Sí, primera, no sea en sí, la sala civil. Ok, déjame ahora comentar algo y preguntarte algo. Varias cosas en realidad. Mi comentario es simplemente para sintetizar. Tú dices, del hecho de que no haya un obstáculo en el sistema para conceder indemnizaciones por daño moral frente al incumplimiento contractual, no se sigue que de todo incumplimiento contractual se siga el daño moral. Es eso, ¿no es verdad? sí. Es totalmente correcto. Y luego tú agregas que un problema que uno podría detectar, al menos en un par de sentencias de la Corte, es, digámoslo así, un enfoque demasiado liberal del daño moral, que parece aproximarse a esto que en realidad cualquier contrato daría lugar. Ok, entonces una pregunta clave, creo yo, que aparece ahí, que tú ya adelantaste algo, es cómo se establece el correcto alcance del daño moral en materia contractual. Pero antes de llegar a esa pregunta, Carmen, yo he seguido muy de cerca tus publicaciones sobre esto y tú luego has seguido publicando sobre esto, viendo cuestiones varias. Entonces te quiero hacer varias preguntas que nos permitan exprimir sintéticamente lo que has dicho. La primera es la siguiente. Ya que estamos en daño moral en materia contractual, hay una cuestión de definición que a mí siempre me ha perturbado cuando dicen es el daño espiritual. Ok, tú crees en el espíritu y yo no, pero tenemos que actuar en derecho civil como si no creyéramos en el espíritu. Por lo tanto, ¿tú cómo definirías daño moral para Sí, empezar? yo trabajé mucho, ¿no? En el Mm, libro tengo todo un capítulo de concepto donde parto por recordar que Capitón decía que hay ciertas nociones que se resisten a la definición, y esta es una, ¿no? O sea, si nosotros miramos el universo, no hay ningún país donde haya una sola noción de daño moral. Lo que nosotros vemos más bien es que compiten distintas definiciones en la doctrina o en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, concepciones negativas. Piensa tú que en España, que en teoría uno diría, wow, deberían tener un concepto súper desarrollado, en general el concepto sigue siendo que daño moral es lo que no es patrimonial, o sea, ya, siguen en la definición negativa, que ya. en el fondo es un no definir, ¿no? Entonces, un poco de toda esa revisión que hice de concepto es que llego al concepto que propuse y que ha sido cogido también largamente en la Corte Suprema, sobre todo en la Sala Tercera, que es, ¿no es cierto?, la afectación a un derecho o a un interés Mm, patrimonial por quien estaba obligado a respetarlo. ¿Por qué derecho y por qué interés? Porque derecho extrapatrimonial, normal, o evidentemente, ¿no? Derecho extrapatrimonial, porque de suyo es un derecho, extrapatrimonial es un derecho, ¿no es cierto?, em, personalísimo, y de alguna manera su primera forma de afectación es la afectación extrapatrimonial.
pero además porque derecho extrapatrimonial es lo que nosotros en general vamos a encontrar afectado en materia extracontractual. Pero en cambio esa noción es restrictiva en materia contractual, porque nosotros en general en materia contractual vamos a encontrar afectado un interés extrapatrimonial, salvo el contrato de prestación de servicios médicos, salvo quizás los contratos que llevan envuelto una obligación de seguridad. En general van a ser todos El ejemplo, el intereses. vestido de la novia, ¿te acuerdas? Pero un poco Claro, marginal. ese es interés extrapatrimonial, pero como ese, en general todos los contratos en que vamos a incorporar el daño moral son contratos de afectación de intereses. Entonces, tiene que ser uno y otro, ¿no? Por eso el concepto de fuello es más restrictivo, porque él mira solo a los derechos. La noción de daño la circunscribe a la afectación de derechos Si tú subjetivos. sumas intereses, Claro, sumo danos un interés. ejemplo de un interés como Todo- diferenciado de un derecho. Todos estos que tienen que ver, por ejemplo, los contratos de celebración de matrimonio, ¿no? Que contrató el paquete de luna de miel que le ofrecieron que iba a ser ¿no es cierto?, la luna de miel soñada, el contrato de banquetería, el banquete y todo salieron directo con una gastroenteritis a la clínica, ¿no? El del paquete de luna de miel que le pusieron el ascensor al lado que subía y el puido que nunca pudieron dormir, que no era la habitación que le habían ofrecido, ¿no? El vestido de novia que va a la tintorería, lo entrega, ¿no? Para que lo limpien. Yo siempre les digo a los alumnos, evidente que cuando uno va a dejar un vestido ¿no es cierto?, a la tintorería, no dice, oiga, con este me voy a casar, y el otro le dice así, perfecto, son 10.000, va a empezar, cuando se va a casar y todo, y va a haber un diálogo, ¿no? Y por lo tanto va a haber claramente ahí una puesta sobre la mesa de intereses extrapatrimoniales, porque no existe un derecho subjetivo a Y casarnos. probablemente se refleje en el precio, ¿no es verdad? Yo cobro un poco más por el revestido novia, etc. Y le va a prometer, desde luego lo vamos a tener tal día. ¿Qué pasa si lo quemaron, lo perdieron, no lo tienen, ¿no? Todos los contratos, un poco lo que se llaman los personal contracts en el common law, que son todos los contratos donde van envueltos, dice el Restatement of the Law of Contracts, define un poco estos personal contracts y dice aquellos que van unidos sentimientos tiernos de una parte, dice, ¿no? Con ese Sí, como en el fondo contratos los que van envuelto el matrimonio, en la defunción de una persona. las vacaciones, ¿no es Las verdad? vacaciones, los que tienen que ver con el cuidado de hoy en día tan frecuente de padres, madres, ¿no es cierto?, que ya en un minuto los hijos ya no los pueden seguir cuando los tienen que llevar, ¿no es cierto?, a una casa. El contrato de residencia que están de moda hasta ahora. Entonces, todos esos contratos llevan envuelto algunos derechos, ¿sí? Pero la mayor parte, ¿no es cierto?, son intereses extrapatrimoniales. Lo tenemos entonces. Segunda pregunta, Carmen. ¿Cuál es la función del daño moral? Sí. ¿Para qué sirve? Porque desde luego no es para reparar, al menos en el sentido que lo hace la responsabilidad patrimonial, ¿no es verdad? Yo creo que sí es para reparar. Ok, Lo que pasa es que creo que nosotros confundimos reparación con la fijación de un equivalente exacto, con la idea errada de que siempre vamos a devolver a la víctima la situación que se encontraba antes de la ¿Qué producción. es la idea de la justicia correctiva, no? Sí, y es la idea del principio de reparación integral del daño, pero incorrectamente leído, porque la gente no ha entendido, yo creo en buena parte o una parte todavía de nuestra doctrina no termina de entender el principio de reparación integral del daño, ¿no? ¿En qué sentido? Que obviamente es un principio, que es el principio que debiera informar la reparación y es, por supuesto, dentro del contexto de una responsabilidad civil en una función resarcitoria, ¿no? Y que nosotros hacemos el esfuerzo, ojalá, por devolver a la víctima la situación que se encontraba entre la producción del daño. ¿Y por qué digo que yo creo que sí cabe reparación? Porque en realidad nosotros nunca logramos devolver a la víctima exactamente, ni siquiera respecto a los daños materiales. Primero porque en general la realidad del daño cambia la vida de la persona, no importa cuál sea, es un hecho. Luego hay razones de prueba, ¿no? Es muy difícil acreditar exactamente. Sí, pero esas dificultades de prueba las tenemos en el lucro cesante, las tenemos en el daño emergente en parte futuro. O sea, la eventualidad no es solo del daño moral, ¿no? Por eso que en el fondo hemos dejado entregado a la apreciación prudencial del juez. ¿Por qué tuvo que darse esa respuesta? Porque si no, directamente nuestra respuesta tendría que ser: no, señor, no es admisible porque usted no me puede probar el cuánto, ¿no? Entonces, yo entiendo que toda reparación cumple una función de compensación satisfactoria. O sea, nosotros siempre estamos intentando darle lo que más se asemeja al daño, ¿no? Y respecto al daño moral, tampoco es
cierto, y eso lo decía el otro día otra sentencia de la Corte Suprema que señala, tú la debes haber visto, esta sentencia en que en definitiva hubo un demandado condenado que no cumplió y que ordenó lesión por daño moral. Entonces, desde el punto de vista de la justicia material está impecable la sentencia, pero lamentablemente la Corte Suprema no está en principio para hacer menos en una casación, en el fondo para hacer justicia material, porque si no la tendría que hacer en muchísimos otros casos donde declara inadmisible, No, y ¿no? ese no sería un buen mundo. Claro, te fijas, pero donde dice en definitiva lo mismo, ¿no? Como que es obvio que causó daño moral y voy y lo fijo en tanto, sin señalar. Prudencialmente, ¿no es Sí, verdad? y no le Ya señala vamos a ni hablar un sobre eso. solo elemento que tú digas por qué le fija el monto que fija. Entonces, ahí tú lo que ves, y es lo que tú cuando me preguntas qué función cumple, evidentemente cumple una función resarcitoria. Ha sido muy debatida la naturaleza del daño moral. Por supuesto, están quienes dicen que es una venganza privada, que por lo tanto es siempre punitiva. Otros que han dicho, ¿no es cierto?, que es resarcitoria. Otros que dicen que en el fondo para la víctima es resarcitoria, pero en el fondo para la victimario es resarcitoria, pero para el otro sería una venganza. Em, pero en definitiva, la comprensión que uno observa en general en el derecho comparado y la comprensión en Francia a la que yo adhiero es que tiene una función resarcitoria, que es la única que eventualmente puede cumplir de mejor manera. Pero algo más flexible, sin embargo, al menos que el derecho, que la responsabilidad patrimonial, ¿no es verdad? Obviamente, Perfecto. pero no al punto de que se convierta en un bolsillo payaso. Totalmente. Pero acá Entonces, vamos a ir a eso en un segundo, pero déjame hacerte otra pregunta. Mira, ok, podemos dudar, quiero saber qué opinas tú de esto, no es que lo estés afirmando, podemos dudar de hasta cierto punto de cuál es la función del daño moral, pero creo que deberíamos tener claridad respecto a algunas que no son función, y quiero ver si tú estás de acuerdo en esto. Yo creo que una, que es que no es sancionatorio, ¿no? Y eso deberíamos ser muy sí. terminantes, muy rotundos al afirmar. La segunda es que tampoco es redistributivo, que no es llevar de los ricos a los pobres. ¿En eso tú estarías de acuerdo? Absolutamente de Perfecto. acuerdo, y por eso que me parece que es un retroceso tan grande lo que pasó en Mm, materia de consumo, donde en mm, definitiva, ¿no es cierto?, en esta última reforma, las acciones colectivas, ¿no? Donde en definitiva ordena reparar daño moral dos veces, ¿no? Entonces una dice si ha habido afectación a la integridad física y psíquica, ¿no?, del consumidor O la dignidad, ¿te y a la ocurre? dignidad, eso, a la dignidad, efectivamente, y después vuelve, después de que en teoría se utilizó la función resarcitoria, después va y dice, pero el tribunal podrá, ¿no es cierto?, incrementarlo En un 25%, que nuevamente, es punitivo, ¿no es verdad? claro, nuevamente si hay afectación a lo mismo. Entonces tú dices, ¿qué es o sea, ¿cuál era el sentido? Obviamente es punitivo, pero ¿por qué es punitivo si la responsabilidad, o sea, si en el fondo hay una responsabilidad infraccional ya Mm, de por medio, de manera que ya hubo un castigo, porque la responsabilidad totalmente, infraccional es punitiva, ¿no? totalmente. Entonces, eso es yo mi última ponencia en la Jornada Nacional de Derechos Civiles es eso, la deformación un poco del daño moral que tú estás viendo por parte de los jueces, pero Mm. por parte del legislador. Déjame El, profundizar ahí, Carmen, porque yo estuve además en tu ponencia, y te voy a preguntar lo mismo que te pregunté ahí, ¿no? Que me lo respondiste, pero yo creo que es interesante que más gente sepa esa respuesta. Se trata de nuevo de la 19.496, si tú te acuerdas, que dispone que el juez puede establecer un mínimo común en estas acciones de daño moral. Pero claro, una acción, imagínate tú en un corte de luz o lo que sea, puede tener, no sé, 250.000, tranquila, conservadoramente, consumidores afectados. Mi pregunta es, ¿cómo puede establecer el juez un mínimo común o dejó de ser personalísimo el daño moral? claramente es una o sea, no entender la Mm. naturaleza del daño moral. El daño moral es personalísimo. De ahí también que tenga las consecuencias en la transmisibilidad del daño moral, ¿no? Pero volviendo a este tema, es personalísimo porque nunca, nunca una víctima, aunque sean 5 víctimas que tuvieron la misma causa, sufren el mismo impacto, ¿no? Y particularmente cuando estamos hablando de un impacto que tenga una secuela psíquica. No todos los impactos extrapatrimoniales, son importantes entender, tienen secuela psíquica, pero los que lo tienen, tú no puedes decir que todo, porque querría decir que todas las personas tenemos la misma fortaleza, tenemos la misma estructura de la personalidad, tenemos el mismo carácter. No es así. Hay personas que tienen
gran fortaleza, otros que son, ¿no es cierto?, mucho más débiles. Hay personas que esto produce un impacto, no sé, el accidente, que no lo pueden borrar de su memoria nunca, otros que lo, o sea, el impacto es muy distinto. Dos, si el impacto fue, por ejemplo, el tercero por repercusión o rebote, tú nunca puedes decir, salvo que fueran todos los hijos de 2, 3 y 4 que vivían con el padre, que tú me digas un hijo que vive en Arica, que no lo ve sino una vez al año, tiene el mismo impacto que el hijo que sigue viviendo en la casa y que vive todos los días y que comía todos los días y que salía con su padre, ¿no? Entonces, todas esas sutilezas que yo digo, todavía no hemos logrado llegar a eso, ¿no? Todavía es como, en el fondo, el cónyuge lleva el doble de los hijos, entonces siempre es así, la pareja o el cónyuge gana el doble, si fijaron, y tú fuiste abogado integrante, claro que a ti no te tocó, tuviste en la Corte Suprema, pero yo en la Corte de Apelaciones, entonces yo ahí vi cómo fijaban el quantum, y es así como, bueno, pero yo en otro caso di 20, entonces aquí como que creo que no podrían ser más que 20, pero Mm. es un poco como, oye, no, pero esta condena total son 300 millones, es mucho, no puede ser. Ese es el tipo de análisis, ¿no? O sea, a nosotros nos falta todavía todo un mundo de expertise que tiene, por ejemplo, Francia. Quantum, acabas de Sí, utilizar esa expresión, déjame detenerte. Carmen, tú tienes una expresión que a mí siempre me pareció fantástica y lo utilizo en clases siempre, que no me acuerdo dónde, pero en alguna parte dijiste hay que evitar que esto se transforme en la lotería del daño moral. Ok, entonces quiero hacerte dos preguntas sobre eso, ¿no? Tú sigues las sentencias de la corte, etcétera. Quería preguntarte tres preguntas en realidad. ¿Qué significa que el daño moral sea, en materia contractual, sea una lotería? Eh, ¿Es hoy día una lotería en la corte? Y tres, ¿cómo se puede, si no eliminar cierta arbitrariedad, domesticarla de manera que sea, no sea una lotería al menos? sí. A ver, yo creo que eh, algunos pasos habían avanzado ¿no es cierto?, evitar esa lotería, teniendo presente que este es un problema que tienen todos los países del mundo, ¿ya? Yo, cuando terminé mi tesis y me volví a Chile, dije, no, yo me voy a ir a Estados Unidos, porque no había encontrado en Europa ninguna fórmula como más objetiva de evaluación, y dije, yo me voy a ir a Estados Unidos porque fijo que los gringos que son tan prácticos, alguna fórmula van a Not tener. quite. Por supuesto, mi desazón fue absoluta cuando llegué allá y advertí que, em, que allá el pain and suffering se fija por el jurado. Entonces es aún más subjetivo y toda una técnica que se les enseña a los abogados en el trial, que se llama, que les enseñan cómo generar más compasión, más misericordia, más lágrimas en el jurado para obtener más pain and suffering, y que después ese es un poco más disciplinado por las cortes de apelaciones, que son las que disciplinan un poquito el monto y censura, pero es muy subjetivo. Entonces no existía la fórmula objetiva, y ahí es donde yo creo que la autora más célebre, donde yo más he encontrado inspiración desde el punto de vista de la comprensión de la evaluación, es en Yvonne Lombard-Febre, que es la especialista de daño corporal francesa, donde ella parte con esa reflexión que yo siempre repito en clases y en las conferencias, de que en el fondo la gran diferencia del daño moral con el daño patrimonial es que el daño moral se conjuga con el verbo ser y el daño patrimonial con el verbo tener, Mm. ¿no? Y eso dice un mundo de diferencia, porque al ser en lo más profundo nunca vamos a lograr llegar, ¿no? Pero ¿qué han hecho? O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas. Se había ido avanzando, creo yo, los dos grandes objetivos que uno puede lograr digamos, en materia de evaluación del daño, no es una evaluación objetiva. Nunca vamos a hacer objetivo lo que es subjetivo. ¿Ni los baremos, Carmen? Los baremos, por eso digo, los dos Ya. objetivos que pueden ser son transparentar, o sea, hacer que Mm. las sentencias, nosotros podamos entender por qué el tribunal fija un quantum, por qué descarta, y dos, certeza. Es decir, que frente a una misma realidad no tengamos, como habrás escuchado quizás a mi padre en alguna conferencia, que decía que el brazo, no sé, una pierna vale más de, decía, de Florida para el norte que de Florida para el sur, dice. Florida, un pueblo a las afueras, ¿no es cierto?, de Concepción. Eh, que nosotros tengamos mayor transparencia y mayor certeza, Mm. mayor uniformidad, ¿no? Entonces, las herramientas que se han desarrollado, una de esas eran los baremos, que yo no me gusta la expresión baremo porque técnicamente los baremos son otra cosa. Los baremos en España y en Francia, que existen en materia de accidentes de circulación, son escalas construidas
escalas de impacto en el cuerpo humano de las distintas afectaciones, para que en definitiva el tribunal entienda que no es lo mismo perder la visión parcial de un ojo que quedarse tetrapléjico. ¿Que en Chile el que elaboró José Luis sigue esa técnica? No. Ya. Es, en el fondo, lo que hizo José Luis es un baremo jurisprudencial, pero yo lo habría llamado más bien, ¿no es cierto?, una recopilación jurisprudencial, que es lo que hacen en Francia hace mucho tiempo. Perdón, déjame tener un segundo, porque claro, José Luis para ti, para mí, pero para el resto del mundo es José Luis Díez Tuercer, un gran Exactamente. profesor de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de Concepción, eso es. Claro, que fue decano además. Y él hizo un trabajo encomiable que creo que nos puso claramente en la punta en el mundo, porque no existe algo así en otro país, que fue hacer una revisión sistemática de toda la jurisprudencia, primero en el daño con resultado de muerte, en el daño en materia de accidentes del trabajo y en materia de responsabilidad civil médica, que fue donde alcanzaron a llegar, en un convenio con la Corte Suprema que lo dirigía la exministra ¿Lo usa la Josefina Corte? Sandoval. Lo usan las Cortes de Apelaciones, sí, pero no hay que olvidar que ese baremo, como terminó el convenio, nadie lo No siguió, se ha seguido está actualizando, que desactualizado. sería bien interesante, Pero yo ¿no? encuentro Sería, atroz ¿no? que lo hayan Espantoso, pues. desactualizado porque es una inversión gigante, fueron muchas, muchas horas de trabajo. Y eso sí es una de las herramientas que la tiene Francia hace mucho tiempo, solo que la tienen de otro modo. Ellos le cargan el que debe financiar esa publicación, que en general es por trimestre. La tienen todas las cortes, digamos, de apelaciones en Francia, y las financian las compañías de seguros, que son una de las que más se benefician de la uniformidad o De la acuerdo. transparencia. De acuerdo. Que yo creo que ellos lo hacen medio informalmente, las compañías de seguridad me ha tocado También lo informar, ¿no es tiene, verdad que lo tienen? claro, pero Por lo tanto, no sería un gran esfuerzo lo pedírselo. tiene, pero nunca te lo sueltan, Exactamente, ¿no? Lo tienen muy reservado internamente, pero ellos lo exactamente. tienen construido. Pero, Íñigo, no puedo dejar de decir que aquí hay toda un área que nosotros no tenemos y que sería maravilloso si lo lográramos, porque los baremos de daño corporal, que son estos que tiene España y Francia en materia de accidentes de circulación, son construidos por abogados y médicos expertos, ¿no? Que están permanentemente revisando el impacto que tiene en el ser humano las afectaciones, y las puntúan, ¿no? En una escala de 1 a 7, de 1 a 10, siendo el 10, ¿no es cierto?, la inconsciencia hacia abajo. Eh, entonces, cuando el juez en Francia evalúa, tiene el parámetro de sus pares, que es la publicación trimestral, pero tiene también el parámetro experto en materia de daño corporal, ¿no? Entonces, eh, uno se observa lo que ha ido pasando con la jurisprudencia francesa, es que es muy transparente. O sea, yo logro entender qué fue lo que está detrás, porque se suma una tercera cosa, y es que ellos fueron construyendo, ¿no?, esta categoría de daños transpatrimoniales, donde hay los chefs de police, que llaman, que son las distintas clases, ¿no es cierto?, de daños transpatrimonial, y que han sido definidas, que no están todavía en el Código Civil, en el proyecto que ya parece que no va a prosperar de reforma al Código en materia de responsabilidad. Todas esas categorías de perjuicio de agrado, de perjuicio estético, entran al Código. El daño corporal pasaría a tener un estatuto especial, porque en muchas materias el daño corporal recibe, ¿no es cierto?, tiene excepciones o modificaciones al régimen general de daño, y ahí subirían. Entonces, en Francia, las categorías, las publicaciones, ¿no es cierto?, estas de jurisprudencia y los baremos han ido generando progresivamente una mayor uniformidad y transparencia. Entonces tú logras entender cuáles son los criterios, cuáles son los elementos, por qué se llegó a esta determinada suma, y en general ha tendido un poquito más a producirse la uniformidad. Perfectamente. Oye, mira, no es que quiera quitarte mucho tu tiempo, pero necesito hacerte dos preguntas, las últimas dos. La primera, Carmen, porque además conozco tu opinión y estoy completamente de acuerdo con ella. La primera respecto a la prueba del daño moral en materia contractual, ¿no es verdad? Y la segunda, Carmen, nada más para terminar, es, bueno, ¿cuáles son los límites? ¿En qué contratos no, no? ¿Cuándo no? Es evidente que en algunos sí, pero en otros es igualmente evidente que no. ¿Por qué? Esas dos preguntas. Sí. En cuanto a la prueba, primero que nada, el daño moral, en toda la responsabilidad no puede hacer excepción a la regla general de que los requisitos de la responsabilidad deben ser probados, a menos que haya una presunción legal, ¿no? Habiendo presunción legal, obviamente damos vuelta, pero no existiendo, es una exigencia por muchas razones. Por lo pronto, por el debido proceso, por la bilateralidad. Esto no puede ser que yo demando daño moral y la contraparte no tiene cómo defenderse. Tiene, ¿no es cierto?, también
por definición, porque cuando yo estoy reclamando un daño, en la medida que yo lo, ¿no es cierto?, no exijo prueba, ¿cómo fijo el quantum? Porque en definitiva no hay elementos, no hay fundamentos. Yo siempre les digo a los jueces que ellos mismos son los que padecen el mantener esa doctrina, porque en la medida que yo mantengo que el daño moral no requiere prueba, solo los abogados muy, 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 muy diligentes rinden prueba. La mayoría acompaña con suerte un certificado de Ya. nacimiento y con suerte una testimonial de un testigo que dice que lo vieron llorar y que ¿no? Pero con eso, ¿cómo podemos construir una evaluación, ¿no es cierto?, que no sea arbitraria, Ya. que no sea logímetro? Entonces, la exigencia de prueba evidentemente opera para todo, pero en materia contractual aún más, por las mismas razones de la segunda pregunta que tú me haces, porque lo normal es que el incumplimiento contractual no genere un daño moral, porque en general los contratos son transacciones de orden económico, O sea, solo que que protegen intereses económicos, ¿no es desde verdad? luego, o sea, por definición el contrato, siempre les digo a los alumnos, justo estoy ahora en obligación y les digo porque los contratos, porque es tan, tan, tan importante, porque es el vehículo de funcionamiento del mercado. Así funciona. Entonces, todo lo que nosotros digamos del contrato impacta, porque impacta finalmente las satisfacciones de las necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, por regla general no lo es. A diferencia de lo que pasa en materia extracontractual, donde uno puede decir que hay un sinnúmero de situaciones donde el daño moral, ¿no es cierto?, se puede ver afectado en todo lo que tiene que ver con afectación, por ejemplo, de la persona, del cuerpo, ¿no?, de la integridad física y psíquica. En materia contractual no es así. Entonces, ¿cuáles son esos límites? Obviamente el daño moral no está regulado en el código, pero donde a mí me parece y donde fui a encontrar de alguna manera pautas o criterios fue en el artículo 1558 y en la previsibilidad, Mm. ¿no? Siguiendo el mismo razonamiento de la previsibilidad que te obliga a distinguir entre la previsibilidad expresa, que es donde las partes pactaron y acordaron que ¿no es cierto?, se indemnizaría estos daños sí, estos no, o hasta tal monto, pero después están, y que por lo tanto vamos a entender que el incumplimiento contractual genera esos daños porque fueron acordados, lo que hoy en día, aquí no puedo dejar de decirlo, sucede cada vez más, pero no sucede con la frecuencia que debería suceder en abogados que realmente a esta altura debieran entender que el daño moral es indemnizable en materia contractual. Y pese a que esa es la doctrina jurisprudencial, tú vas a ver que en un sinnúmero de contratos no hay una palabra, cuando ellos debieron asumir que era una posibilidad, Mm. porque no sabes en qué juez vas Mm. a caer, no sabes si el juez ni siquiera va a distinguir si el daño era previsible, si el daño, ¿no es cierto?, era previsible o no. Puede tocarte un juez lato que considera que el daño moral procede respecto a cualquier incumplimiento contractual. Entonces, hoy en día, yo creo que es parte de un trabajo diligente de un abogado el incorporar una cláusula respecto del daño moral, ¿no? Entonces, sucede porque me ha tocado ver, pero bien poco frecuente todavía. Pero en segundo lugar está, ¿no es cierto?, la integración que nos permite la previsibilidad a través del que debieron ser previstos, ¿no? Y en particular ese debieron ser previstos en aplicación del 1546, ¿no es cierto?, y aquellos elementos que debemos que entender que formaban parte de la naturaleza del contrato, o que por la buena fe, ¿no es cierto?, tenemos que entender envueltos. Y ahí es donde a mí me pareció encontrar y poder como construir este catálogo que lo miré estudiando como lo y estudiando familia romano-germánica, porque el derecho inglés y el derecho norteamericano tienen el mismo elemento, ¿cierto? Tienen también esta previsibilidad, es una parte del análisis, y ahí está la célebre sentencia Hadley versus Baxendale, en que incorporan por primera vez, que era un contrato de transporte de mercadería, donde ellos dicen, ¿no es cierto?, iba envuelto esta afectación, ¿no es cierto?, extrapatrimonial. Forciability, La ¿no? forcibility, Mm. exactamente, ¿no? Entonces, buscando ya y buscando, ¿no es cierto?, los antecedentes, yo ahí me fui a leer, me acuerdo, porque fui hasta ir a los incunables para tratar de encontrar dónde venía la historia de la regla en Mm. 1558. Y como ahondar, aquí no puedo dejar de decir, lamentablemente, que he visto que algunos tomaron mi parte, pero sin citarme, cuando yo sé que son libros que solo vi yo porque me abrieron una biblioteca para ver, así que sé que fueron tomados, pero sin citar, lo cual obviamente ustedes, los alumnos que están escuchando, tienen que saber que esa es parte básica de la honestidad e intelectual en la investigación, ¿no? Pero
un poco yo fui a construir y esa fue como una parte, que fue la última parte de mi trabajo, que fue súper desafiante, porque no estaba tampoco escrito así en ninguna parte. No Mm, está en el derecho francés, no mm. está en el derecho Algo español. de Impotier, ¿no? ¿Verdad? Sí, desde luego, pero acuérdate que cuando los franceses van a preguntarse, a hacer la pregunta si el daño moral es indemnizable en materia Ya, ya, contractual, fueron ya, al derecho romano. ya. Entonces contestaron que no. Mm. Y Potier algo dice, pero eso lo vino, en realidad el primero fue Domat, que Domat dice que en ciertos casos puede ser por no solo el valor de afección, pero ese antecedente no llega en el Ya. fondo a los intérpretes franceses, sino con posterioridad. Entonces hay una célebre tesis que eso para mí fue, pero así una joya que encontré, que se llama La responsabilidad civil en Domat, que es de un autor que se llama, creo que es Rongard. Y ahí él va a mirar los precedentes y se da cuenta que la interpretación del Código Civil francés habían ido al derecho romano y no habían encontrado nada. Habían ido a Domat y habían encontrado esta frase que dice que solo se puede, digamos que se excluye el valor de afección. Pero no llegaron a leer los antecedentes posteriores, donde aparece que sí habría habido una cierta sensibilidad. Y eso permite en Francia que uno de los argumentos que va a permitir la reinterpretación, igual que nosotros del 1556, que primero la va a hacer Francia antes que nada. La hacen los franceses en el Código Civil francés, y eso está, yo en el libro lo tengo analizado, cómo Mm. todos los códigos inspirados en el Código Civil lo fueron haciendo, siendo el último, el país más resistente para abrir las puertas al daño moral en materia contractual, Chile, que se demoró casi un siglo, porque en 1907 es la primera sentencia en materia contractual y esta es 1994. Y quizás con esto termino de decir algo que a mí me parece particular y por qué esa resistencia. Y creo que porque la doctrina civil chilena ha sido particularmente patrimonialista y lo sigue siendo, ¿no? O sea, todavía no termina de entender que el rol del derecho civil no es solo custodiar el patrimonio, sino la persona, que nosotros tenemos una tarea gigante. Y todavía la prueba está en que no tenemos un estatuto de derechos de la personalidad. El constitucional se lleva algo, pero siempre es mucho más genérico. Entonces nosotros en Chile no tenemos la protección del honor, de la imagen, de la intimidad, del nombre, en los términos que lo tienen los países europeos, donde hay infinidad de jurisprudencia, infinidad de riquezas, de matices, de análisis, que nosotros no tenemos nada todavía. Y eso creo que es porque la civilística chilena es muy, muy patrimonialista. ¿Mm? Muy bien, ese quizás sea el objeto de un nuevo podcast, Carmen, ¿no? Sí, pues. Desde luego, que ya habrá que pensar cuándo. Pero Carmen, muchísimas gracias por esta conversación y muchas gracias por sobre todo por ese libro tan importante que publicaste y que acaba de salir, ¿no? La edición de 2026. Sí, muchísimas gracias a ti. De verdad que es una alegría poder contar esto, que bueno, lo he escuchado a mis alumnos, pero no lo escucha todo el mundo y muchas gracias por tus palabras y por tu agradecimiento. Hasta la próxima, Carmen.